El siglo XIX fue el siglo de los nacionalismos. Podemos considerar el nacionalismo como la idea de que existen comunidades que comparten ciertas características, como una misma etnia, una misma lengua, una misma religión o rasgos culturales, entre otros. Y que esas comunidades deben luchar por tener un territorio y un Estado, por ser soberanas e independientes de cualquier otro Estado o comunidad, pues sólo así lograrán desarrollarse con plenitud. Los movimientos nacionalistas son los que justamente luchan por lograr ese objetivo, por construir una nación. Una nación o Estado-nación es justamente esa comunidad que controla un Estado y es independiente. Pero esto es muy simplista, pues no existen límites tan claros que distingan a una comunidad o a un pueblo de otro. Y además no tiene por qué ser necesario que cada pueblo sea soberano. Pongamos algún ejemplo. Uruguayos y parte de la población argentina tienen una lengua y costumbres comunes. Sin embargo, integran naciones distintas. La lengua y las costumbres no son entonces un factor de distinción. Por el contrario, en Suiza se hablan varias lenguas como el alemán y el italiano. Sin embargo, todos sus hablantes forman una misma nación. Lo mismo sucede con otros atributos como la etnia o la religión. Por eso los historiadores coinciden en decir que las identidades nacionales, la identificación de las personas como parte de un pueblo y el deseo de que ese pueblo sea independiente, se trata de un tipo de identidad creada para justificar la aspiración de determinados grupos de personas de controlar un Estado. Y ese nuevo tipo de identidades inventadas o imaginadas surgieron por primera vez en Europa en el siglo XVIII y se afianzaron en el siglo XIX, cuando la identidad nacional se convirtió en la forma de identificación más fuerte por encima de otras, como la identificación con una monarquía o familia real, con una religión o con una clase social. En la segunda mitad del siglo XIX, la identidad nacional se fue transformando cada vez más en una identidad que llamaremos esencialista. Esto quiere decir que para los nacionalistas, la pertenencia a una nación está dada por la lengua, la etnia o la cultura, elementos que pueden observarse objetivamente con solo mirar a la cara de las personas, escucharlos hablar o verlos actuar cotidianamente. Esos rasgos que definen a una nación vienen dados con el nacimiento, se transmiten genéticamente o se aprenden en los primeros años de la infancia. Nadie elige su etnia o la lengua materna que se le enseña en los primeros años de vida, por lo que la pertenencia a una nación tampoco se elige, no es voluntaria. De esa forma, tampoco un extranjero se podrá convertir nunca en un auténtico integrante de nuestra nación. Además, para los nacionalistas esencialistas, cualquier cambio en las tradiciones o en la lengua por la influencia de otra cultura o por la llegada masiva de inmigrantes es una amenaza para la nación. Se corre el riesgo de que los rasgos de la nación se pierdan, se desnaturalicen, por lo que debe ser evitado a cualquier costo, lo que podría llevar a medidas violentas o de rechazo a lo extranjero. La nación es considerada como un cuerpo vivo. La salud, la vitalidad de ese cuerpo puede ser amenazada por factores externos, considerados como virus o enfermedades. Además, todos los miembros de la nación deben cumplir una función, como las partes de un cuerpo, por lo que no hay lugar para el desacuerdo que afecte el funcionamiento del todo. El nacionalismo fue en el siglo XIX un buen recurso para garantizar el orden social y la obediencia al gobierno, y en buena medida podríamos decir que lo sigue siendo hasta hoy en día. Por otra parte, el engrandecimiento, el aumento del poder o la expansión de las naciones implicaba la competencia con otras, por lo que el nacionalismo esencialista a menudo implicaba la amenaza del conflicto e incluso de la guerra entre naciones. La etapa de auge del nacionalismo esencialista coincidió en gran medida con la etapa de la transformación del capitalismo que conocemos como capitalismo financiero monopolista, propio de la segunda etapa de la revolución industrial, como ya hemos visto en otro video. Si bien es algo que los historiadores aún siguen discutiendo, existe un grupo de historiadores que sostiene que esa nueva fase del capitalismo fue el estímulo o la principal causa de un proceso acelerado y masivo de colonización por parte de las potencias capitalistas europeas a partir de la década de 1880, que se extendió hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ese proceso es conocido como imperialismo. El imperialismo es la conquista militar de colonias formales por parte de una serie de potencias, en este caso europeas. Entendemos por colonias formales a colonias directamente dominadas por un gobierno europeo que instala en ellas sus funcionarios. Las potencias colonizadoras o metrópolis
fueron principalmente Gran Bretaña, Francia y Alemania, seguidas por otras potencias menores como Países Bajos, Bélgica, España, Portugal e Italia. También Estados Unidos, al mismo tiempo, tuvo una expansión imperialista en América Central, el Caribe y el Pacífico. La expansión imperialista en general acabó con la conquista de casi todo el continente africano, repartido entre las potencias europeas, y de gran parte del continente asiático. Si bien las colonias europeas fuera de Europa existían desde el siglo XVI, el proceso de conquista se hizo más acelerado y masivo, por lo que podemos notar un cambio. ¿A qué se debió ese cambio? La explicación económica pone en el centro el capitalismo monopólico que en la década de 1870 y 1890 sufrió crisis económicas que demostraron que tras el primer impulso de la revolución industrial el crecimiento se había enlentecido, los márgenes de ganancia se habían reducido y la competencia internacional se había hecho mayor. Los grandes monopolios presionaron a sus gobiernos para que se lanzaran a la conquista de colonias y encontraron la buena voluntad de funcionarios que buscaban ganar poder y prestigio. Pero, ¿para qué conquistar colonias? Se esperaba obtener o producir en ellas materias primas baratas, utilizando la mano de obra casi esclava o muy barata, por los bajos salarios que se pagaban en esos territorios. Estas materias primas, al ser territorios coloniales, serían producidas exclusivamente para el país conquistador, al que le llamaremos metrópolis, evitando así la competencia de otros. Pero también en las colonias se disponía en exclusividad de un mercado de consumo para los productos manufacturados hechos en las metrópolis. Los habitantes de las colonias no podían optar por comprar a otros países, por lo que las empresas metropolitanas podían colocar allí con seguridad su producción. Se podían además invertir capitales con mayores márgenes de ganancia. Para un capitalista británico, por ejemplo, invertir en una empresa en Gran Bretaña tenía sus costos, sobre todo porque debía pagar altos salarios a obreros que a través de sus sindicatos reclamaban constantemente mejoras salariales. En las colonias, en cambio, el precio de la tierra y de los salarios era mucho más bajo, lo que le garantizaba a los capitalistas mayores márgenes de ganancia. Pero hay que tener en cuenta que los territorios coloniales, sobre todo en África, eran mayormente inexplorados y desconocidos, por lo que las metrópolis se lanzaron a conquistarlos más con el objetivo de evitar que sus competidores lo hicieran primero que por estar seguros de las riquezas que podían obtener de ellos. África fue repartida primero en el mapa, en una conferencia celebrada en Berlín en 1884, incluso antes de que los europeos pudieran explorar el continente completamente. Pero no solo esto movía a los europeos a la conquista. En una época de auge del nacionalismo, tener un imperio colonial era sinónimo de fuerza y de orgullo nacional. Los europeos, antes de lanzarse a la conquista, habían financiado viajes de exploradores y misioneros que enseñaban la religión y las costumbres europeas a los nativos. Los europeos consideraban su civilización como la más avanzada y a la cultura de los nativos como atrasada y bárbara, por lo que entendían que tenían el derecho y el deber de transmitirles su civilización, la civilización europea. Esto se conoce como misión civilizadora. Para muchos, esa misión civilizadora no es sino una excusa para una conquista movida por objetivos económicos reales. Pero en realidad, para potencias de segundo orden o en decadencia como España, que era despreciada por potencias mayores como Gran Bretaña, era muy importante demostrar a través de la conquista colonial y la misión civilizadora que podía formar parte del grupo de las potencias culturalmente avanzadas y civilizadas. Lo cierto es que para 1914 el mundo estaba mayormente dividido entre las metrópolis imperialistas, cuyo poder comenzaría a debilitarse después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, dando lugar a movimientos descolonizadores que acabarían con la independencia de las ex colonias.